Empezar a compartir, me avisan si se puede ver o no mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Ok, bueno. La conferencia, bueno, mi nombre es Jorge Jal Barrios, soy docente de la UNAP, profesor de la cátedra, estoy a cargo de la asignatura Cálculo Diferencial y estoy en Barranquilla. Tengo un grupo de estudiantes del 1 al 20, el 31 y 3 grupos 248, 50 y 51 creo. Bueno, el día de hoy, que ya es la última web conferencia del periodo, corresponde a lo que son las derivadas trigonométricas y cómo calcular máximos, mínimos y puntos de inflexión de funciones a través de las derivadas. Digamos que son las aplicaciones. Entonces, más que todo es centrado la web conferencia en lo que tiene que ver con los ejercicios que se encuentran en la tarea. Entonces, antes que nada, pues lo primero es presentar de pronto un poco las fórmulas que tienen que ver con las derivadas de las funciones trigonométricas. Si yo tengo una función f de u, donde u es una función en x, es decir, que aquí puede ir cualquier cosa en términos de x, por ejemplo, digamos, x a la 2 más 3x menos 5 puede ir aquí dentro del seno. Entonces, no importa qué haya ahí, siempre que yo tenga f igual a seno de u, la derivada es coseno de u por la derivada interna de eso que está allá dentro de u. Si tengo la función coseno, la derivada es menos seno por la derivada de lo que está dentro acá en el argumento. Si tengo la función tangente, la derivada de la función tangente es secante cuadrado por la derivada interna de lo que está dentro del argumento. Esto es aplicando regla a la cadena. Si yo tengo que la función es cotangente, la derivada es menos cosecante cuadrado de u por la derivada interna. Si tengo que la función es secante, entonces la derivada de la función secante va a ser secante por tangente de u por la derivada interna de lo que está en el argumento. Y si es cosecante, la derivada es menos cotangente por cosecante. Nótense que son como hermanitas. ¿Sí? La derivada del seno es el coseno, la del coseno es menos seno. Miren que la de la tangente dio secante cuadrado y la de la cotangente dio la hermana de la secante, que es la cosecante cuadrado, pero con signo negativo. Secante tenemos secante por tangente y cosecante es menos cotangente por cosecante. Son como las hermanitas de cada una de ellas. Entonces, no son difíciles de aprender. ¿De cómo se aplica esto? Veamos un ejercicio. ¿Sí? Me piden que calcule la derivada de la función f de x igual a 1/2 del seno de x más el coseno de x. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que la derivada del seno es coseno y la del coseno es menos seno. Entonces, cuando vengo a resolver el ejercicio acá, lo que tengo es lo siguiente. Voy a poner el lápiz. Es lo siguiente. F' de x. Entonces, 1/2 es una constante. Lo puedo ver como un producto si yo quiero. Entonces, la derivada de un producto es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero si yo derivo el primero, que es una constante, eso va a dar 0. Entonces, siempre que tengamos una constante, la dejamos indicada e inmediatamente procedemos a derivar esto. La derivada del seno es el coseno de x por la derivada interna de x, pero la derivada de x es 1. Entonces, lo dejo ahí indicado. Más la derivada del coseno, que viene siendo menos seno de x, por la derivada interna de x, que es 1, lo dejo así. Entonces, ya para simplificar, simplemente escribo 1/2 de coseno de x, aquí se hace el producto de los signos, y me queda seno de x negativo. Y esa es la derivada de esta función. Esta es la primera, es la más sencillita. Nos vamos a la segunda. ¿Sí? El segundo ejercicio ya es un poco más complejo. Aquí vamos a aplicar regla de la cadena. De pronto que debemos tener en cuenta lo siguiente, que cuando yo tengo, por ejemplo, cualquier función, en este caso secante a la 3 de u, eso es lo mismo que si yo tuviese esto, secante de u, todo elevado a la 3. Entonces hay unos ejercicios que ustedes han visto que para derivar esto, primero el exponente baja, multiplica esto, se le resta 1 y luego se multiplica por la derivada interna. Es que es precisamente lo que vamos a hacer acá. Entonces la derivada de la función, estamos aquí, vamos primero con esta parte. Tendríamos 3
secante a la 2 de 3x menos 5, ¿sí? He derivado esta parte acá de la potencia. Ahora voy a derivar la función secante. Voy a buscar acá en la fórmula secante. Derivada de secante, secante por tangente por la derivada de lo que está dentro. Entonces, voy a derivar la secante. Entonces, derivada de secante sería secante de 3x menos 5 por tangente de 3x menos 5. Y decía por la derivada de lo que está aquí adentro. Y la derivada de 3x menos 5 es derivada de 3x, que es 3, y la derivada de 5, que es 0. Aquí derivé esta partecita de acá. Ahora procedo a derivar la función tangente. La derivada de la tangente en la fórmula me dice que es secante cuadrado de lo que está ahí por la derivada interna. Entonces, la derivada de tangente, secante cuadrado de lo que está ahí adentro, 4x a la 3 menos 2x más e a la x más 1 por derivada de lo que está adentro. Derivada de lo que está adentro es 12x a la 2 menos 2, porque la derivada de 2x es 2, más la derivada de e a la x es e a la x, y la derivada de 1 es 0. Hasta aquí yo podría dejar el ejercicio, porque en la tarea no me piden simplificar, me piden simplemente que derive. Si usted quiere simplificar, aquí por lo menos este 3 con este 3 se multiplican y le daría 9. Esta secante con esta secante, como son la misma, dejo una, pero como aquí está la 2 y aquí está la 1, pues me queda la 3. 3x menos 5 por tangente de 3x menos 5 más, entonces primero escribo el polinomio, 12x a la 2 menos 2 más e a la x por lo que tengo acá, que es secante a la 2 de 4x a la 3 menos 2x más e a la x más 1. Hasta ahí el ejercicio. ¿Alguna pregunta, profe? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, está Ana Catalina Naranjo, que dice que si le puede volver a explicar la derivada de secante. ¿Cómo, profe? ¿No se la explica bien? ¿No me escuchas bien? No, ahora sí. A ver si hay. Profe Jorge, dice Ana Catalina Naranjo, ¿se le puede explicar la derivada de secante a la 3x menos? Se te va la voz, profe. Deja yo reviso la pregunta. Pues, profe, de la explicación, la última que hizo de lo de secante, lo último, profe. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Lo último. Esa, profe. Sí, profe, la última. Sí, porque sabemos, los muchachos iban ahí, profe, lo de secante, entonces ya como complementar y agrupar, profe, sería. Ajá. Yo creo que nos podemos devolver a la anterior, profe. De la anterior ahí como para que los muchachos Aquí. retomemos. Sí, profe. Aquí. Sí, ahí sería ahí. Eso. Yo creo bueno, que ahí, profe. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero aquí que hay que tener en cuenta es que hay una potencia. Digamos que lo voy a hacer con otro ejercicio. Digamos que yo puedo tener esto. Seno a la 4, digamos, de 5x a la 2 más 1, por ejemplo. Entonces, esto es lo mismo que si yo tuviera esto. Seno de 5x a la 2 más 1. Todo esto elevado a la 4. Y de pronto, para que tengan más memoria, hay un ejercicio que ya ellos han visto, por ejemplo, que es así. Digamos así, elevado a la 3. Que cuando me piden derivarlo, hacemos esto. 3x a la 2 más 3, le restamos 1, queda la 2, y luego lo multiplicamos por la derivada interna, que sería 2x. Entonces, ¿aquí qué sería? Aplicamos lo mismo. Entonces sería 4 que baja y multiplica al seno de 5x a la 2 más 1. Y me queda la 3. Entonces, ¿qué hice yo? Primero derivé esta parte, que es la potencia. Esto es lo primero. Luego, ¿qué sigue? En la regla de la cadena uno va derivando de afuera hacia adentro. Luego lo que sigue es la función
que uno encuentra en medida que entra, que está más afuera. Entonces, en este caso sería seno. Viene la derivada del seno, que sería, según la tabla que tenemos allá, coseno de 5x a la 2 más 1. Pero por la regla de la cadena, entonces ahora hay que derivar lo que está aquí adentro, que sería 10x. Lo mismo ocurrió acá. Yo tengo secante a la 3. El 3 baja, multiplica a la misma expresión, pero ahora esta expresión me queda elevada a la 2. Miren, secante de 3x menos 5. Luego, ¿qué vendría? La derivada de la función secante. Pero la derivada de la función secante es secante por tangente. Es el ejercicio. Y todo esto, a su vez, va multiplicado por la derivada de lo que está dentro del argumento, que sería 3, porque la derivada de 3x es 3 y la de 5 es 0. ¿Sí? Entonces, no sé si de pronto hasta ahí la estudiante que tenía la pregunta ya le quedó claro. Profe, pues Ana Catalina no ha hecho nada. Yo creo que ya retomó, era de pronto, profe, que están un poco enredados es por la regla de la cadena, profe. Ok. Creo que tenemos que tener en cuenta la regla de la cadena, pues porque sabemos que es esa derivación, ¿no, profe? Entonces yo creo que ¿Listo? es trabajar más lo de la regla de la cadena, profe. Listo, bueno, entonces en este ejercicio se puede hacer, miren, es un poco más sencillo. Mírenlo acá. Primero lo que debo tener en cuenta, hay una potencia, está la función seno y está la función 4x. Tenemos tres funciones. Entonces tenemos que mirar que esta es la que está más afuerita, la que está más externa. Esta es la que le sigue y esta es la que está más interna de todas. Entonces, recordar que la derivada del seno es coseno. Entonces, procedemos a la derivada. Entonces, f', que es la derivada de la función, entonces 3 seno cuadrado, le restamos 1 de 4x. Hasta ahí derivamos la función potencia. ¿Sí? Ahora, la derivada que sigue es la derivada de la función seno. La derivada de la función seno de u es coseno de u. U aquí en este caso es 4x. Ahora, por la derivada de lo que está dentro del argumento, sería 4. Ya, si queremos simplificar, 4 por 3, 12. Escribimos primero coseno, porque está elevado a la 1, y luego seno, porque está elevado a la 2. Simplemente organización y ya. Entonces, no sé si la amiga con este ejercicio de pronto le quedó un poquito más claro. Si podía responder en el chat. Que algún otro compañero tiene otra pregunta. Dígame, profe. Profe, lo que Dayana estaba diciendo, profe, que si le podría comentar sobre las tablas de la regla de la derivada, profe. Si quiere podemos hacer una pruebita así, digamos, imagínense uno de alumno, como le decía a mis compañeros, a mis alumnos, pues nada, uno se va a su Google, ¿cierto, profe? Y pone ahí, buscar tabla de derivadas. Pero entonces sería más, profe, cómo trabajarlas. Digamos, si nos devolvemos un poquito, profe, para mostrarle a Dayana a la tabla. sobre, exacto, a la tabla, profe, a la tabla Bueno, de la derivada. Digamos que a Dayana yo le voy a colocar este ejercicio. Secante de 4x. Me voy a la tabla. En la tabla yo encuentro secante de u. Este u es 4x. Dice la tabla que la derivada de secante de u es secante de u por tangente de u por u'. Lo que pasa es que tenemos que aprendernos la fórmula. Si no me la sé, no puedo avanzar, o por lo menos tenerla siempre presente a un lado. Y entonces, si yo quiero derivar secante, según la tabla me dice que la derivada debe ser secante por tangente de esto que se llama u. Mira que no cambia, es igualito. Y luego al final multiplicamos por la derivada de eso que está ahí adentro que llamamos u. Entonces, en este ejercicio, u sería 4x. Si yo quiero derivar eso por fórmula, eso da secante de 4x por tangente de 4x. Ya, ahí está la primera parte de la fórmula. Por la derivada de eso que está ahí adentro, que sería 4. Y listo, ese es el ejercicio. ¿Sí? Si de pronto me colocan a mí f de x igual tangente de 8x a la 2.
Me voy a la tabla. Tangente. Tangente de U. La derivada de tangente es secante cuadrado de U por U'. Entonces, aquí sería F', derivada de tangente es secante cuadrado de U por la derivada de eso que está allá adentro. Y la derivada de eso que está allá adentro es 16x que me queda elevado a la U. ¿Sí? Si me colocan, por ejemplo, coseno de, digamos, 3x a la 3 menos 1, me voy a la tabla. Coseno, la derivada de coseno es menos seno por la derivada de lo que está allá adentro. Entonces, seno, derivada de coseno, es menos seno de U por la derivada de lo que está allá adentro. Y la derivada de esto es 9x a la 2 y ya, porque la de 1 es 0. ¿Listo? Entonces, no sé si con eso de pronto ya queda un poco más claro, estudiantes. Profe, ahí estaría esperando Dayana lo de la esa. Profe, estaba preguntando a Ana Catalina de dónde sale el 2 que está elevado. Me imagino que creo que es de la que está al lado ¿Aquí? izquierdo, me imagino de esa, sí, Este. profe. Sí, claro. Sí. Entonces, creo que debería ser de esa, pues entonces deberíamos hacer lo mismo haciéndole que aplicamos la regla de la cadena y utilizando la tablita, profe. A ver, echarle otra repasada a esa serie, profe. Por lo menos esa tablita no la tengo, pero le recuerdo a ella que hay una fórmula y una derivada que es la función polinómica para la potencia, que es esta. Y cuando yo tengo esta expresión, la fórmula dice que la derivada es bajo el exponente, lo multiplico por el término que está acá, dejo la variable y al nuevo exponente se obtiene restándole 1. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, digamos, 4x a la 3 la función, entonces la derivada, el 3 baja y multiplica el 4, daría 12, y x me queda elevado a la 3 menos 1, que sería 2. Lo mismo ocurrió acá. Acá el ejercicio, como era seno a la 3, el 3 baja, aquí adelante hay un 1, 3 por 1 da 3, y seno queda elevado a la 2, porque ya se le resta 1 al 3, ¿sí? Entonces, no sé si la compañera ya le quedó claro. Por favor, respondan en el chat. Sí, profe, tocaría. Sí, gracias, que muy amable. Profe, yo creo pregunta? Que sí, profe, me está explicando José está preguntando que si aplica lo mismo cuando tengo logaritmo natural de x al cubo. Entonces yo me imagino que si debemos utilizar la función de potencia para hacer logaritmo de x a la 3. Yo creo, profe, que toca es mirar si de pronto en Google buscamos la tabla de derivadas, porque pues sabemos que hay variantes dependiendo logaritmo, exponencial, todo eso. Voy a escribir esta. Profe, y preguntarle que me digan en el chat. Jorge, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Es esta expresión? Jorge. Sí, profe, sí, profe. No sé si en la parte de los logaritmos podríamos explicar también lo que es, ahora que lo estás tomando, podríamos explicar también las propiedades de los logaritmos, que eso facilitaría mucho el desarrollo de los logaritmos. No solo esa, de cuando está elevado. Así, este ejercicio. Bueno, esto era de la web conferencia pasada, pero listo, no importa. Vamos a aplicar este. El compañero que preguntó quisiera saber si es esta la función a la que él se refiere. Que me confirme. Profe, está diciendo que quiere algo más complicado, profe. Quiere que el logaritmo tiene exponente, número y letra. O sea, dice, tiene logaritmo. Tiene función. Sí, tiene función exponencial. O sea, que tiene la función, perdón, en el exponente tiene otra función. Entonces nos toca con las tablas. Él quiere uno como el de la tarea. Vamos a darle el punto 4, me parece. El punto 2. Él quiere como el del punto 2 de la tarea. Listo, bueno. Hay dos formas de hacerlo.
te lo voy a explicar de la forma que sale más sencillo. Hay una propiedad de los logaritmos, ¿sí? Que dice que cuando tú tienes logaritmo en base a de, no sé, de una variable, digamos, x elevado a la n, tú puedes hacer esto. N por el logaritmo. Es decir, puedes coger el exponente y lo puedes traer para acá. Entonces, yo voy a hacer lo mismo acá. Voy a escribir 4x logaritmo natural de 3x. Y entonces vamos a ver esta función como un producto de dos funciones. De la función 4x y la función logaritmo natural de 3x. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar lo siguiente. Primero, que si yo tengo que f de u es la función logaritmo natural, su derivada es derivada de lo que está dentro del logaritmo sobre la misma u. ¿Sí? Y también tenemos que recordar que si yo tengo una función f de x, ¿sí? Por decirlo así, igual a un producto de dos funciones u y b, que ambas están en términos de x, entonces la derivada es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Entonces, si yo aplico esto, derivada del primero sería la derivada de 4x, me da 4, por el segundo sin derivar. Más, entonces, el primero lo dejo quieto, no lo derivo, por la derivada del segundo. Pero acabamos de ver que la derivada del logaritmo natural es derivada de lo que está acá adentro, que sería 3 sobre lo mismo. Entonces, ¿qué toca ahora? Toca simplificar. Yo aquí puedo cancelar 3, puedo cancelar x y ya. ¿Qué me estaría quedando? Me queda 4x, aquí sería f' de x, f' de x. Aquí me quedaría 4, logaritmo natural de 3x más 4. Ya. Este tema es de la web conferencia pasada. Aquí me salió un poquito de lo que tenía que hacer, pero espero que haya quedado claro para el muchacho, para el compañero, la explicación. ¿Sí? Entonces, no sé si por el WhatsApp escribió, si entendió, ¿no? Si por el chat. Sí, lo que él preguntaba es que si eran equivalentes las dos operaciones. Entonces ahí se le contestó que sí. Ok, perfecto. Porque es que hay unos estudiantes que yo he visto en mi tarea, en la tarea que me han presentado a mí, que están haciendo esto. Que yo les pregunto enseguida, ¿quién les está ayudando? ¿Quién es ese loco que los ayuda? Porque están haciendo esto. 3x elevado a la 4x. Entonces, cogen el 3 y lo elevan a la 4x y cogen la x y la elevan a la 4 y trabajan eso diferente. Entonces, se están embolatando. Entonces, no lo hagan así. Sí se puede. Pero si estamos aprendiendo cálculo, no es la mejor manera de aprenderlo porque le van a coger aversión al cálculo. ¿Sí? Entonces, hagámoslo de esta manera, que es mucho más sencillo y mucho más práctico. ¿Vale? Bueno, entonces seguimos. Un último ejercicio, ¿sí? Un último ejercicio, bueno, son dos que me hacen falta, de derivadas trigonométricas. Entonces, miren que acá yo tengo una potencia. Esto que está aquí adentro viene siendo como la... Profe, dígame. Profe, antes de entrar a ese, profe, ya le estaba preguntando, me imagino, en la web pasada, si podríamos de pronto meter en ese, ¿sabe qué, profe? Una con función implícita. Bueno, pero entonces lo hacemos al final. ¿Sí? Listo, profe. Listo, profe. Entonces, ¿Sí? para tener Para en colaborarle eso. aquí al muchacho. Listo, Sí, dale. podríamos mezclar una con función, sí, podríamos ser con funciones y implícita también para que nos ayude Entonces, de si una vez. quieren, vamos a hacer algo. Vamos a anular este ejercicio y tomemos este, que se me acabó de ocurrir. Seno de 2x más x a la 2. Bueno, aquí no tendría que hacerlo así. Esperen un momentico y borro aquí. Sería así. Tengo la función seno de 2x más x a la 2 por y a la 2 igual, bueno, más x a la 3 igual a 4, por ejemplo. Bueno, esta función no, porque esta función... a ver.
bueno, aquí colocamos y, ¿sí? Por acá para que pueda ser implícita, porque si la dejo como estaba no era implícita, era explícita. Se puede convertir en explícita. Y está acá. Vamos aquí a dejarlo así, para que sea más sencillo. Bueno, este ejercicio es un ejercicio de derivación implícita, porque por más que usted quiera, usted no puede despejar y dejar y explicada en términos de X. Entonces, y es implícita. En estos ejercicios siempre vamos a suponer que y es una función de X. Ella es algo en términos de X. Por lo tanto, cuando la derivemos, la derivada va a ser y'. Es lo que tenemos que tener en cuenta, porque como no conocemos, la vamos a dejar indicada. Entonces comenzamos a derivar a ambos lados. Entonces, derivada de seno de 2x. Derivada de seno es coseno de u, que sería 2x, por la derivada interna de 2x, que sería 2. Lo voy a escribir acá adelante enseguida para que quede simplificado de vuelta. Más filas, que aparece en algunos ejercicios de la tarea. Esto es un producto. Derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, por derivada del segundo. Derivada del segundo sería 2y por la interna de y, que sería y'. Más, aquí hay otro producto. Derivada del primero, derivada de y, es y'. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que la derivada de x es 1. ¿Listo? Y no la coloco porque es 1. Y del otro lado derivo 4 y me da 0. Ya hasta ahí lo que es derivada. ¿Qué toca hacer ahora? Toca agrupar los y', ¿sí? Para poderlos despejar. Entonces, coloco aquí 2x a la 2y más y' más y' por x. Y entonces todo lo que no tenga y' lo mandamos al otro lado, ¿sí? Sin ánimo de ser de pronto de tener discriminación, lo pasamos al otro lado, ¿sí? Porque no nos interesa tenerlo de este lado. Entonces, pasa para allá, daría y negativo, ¿sí? Esto también pasa negativo, sería 2x y a la 2. Y esto sería menos 2 coseno de 2x. Si aquí saco factor común y', aquí me quedaría 2x a la 2y más x. Y de este lado me queda menos y menos 2x y a la 2 menos 2 coseno de 2x. Y entonces esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me quedaría y' despejado. Entonces sería menos y menos 2x y a la 2 menos 2 coseno de 2x sobre 2x a la 2 y más x. Y esta es la derivada como tal, que es implícita. Y quedó la derivada expresada también como una función implícita, porque también tengo en x y y los términos, ¿sí? Entonces, no sé si el compañero que hizo la pregunta, pues, quedó satisfecho. Profe, ahí estaremos esperando a ver qué nos diga el alumno, profe. Pues, bueno, de todas ahí creo formas, fue a un los buen ejemplo, estudiantes, profe, fue un buen ejemplo. porque de todas formas a los estudiantes les recuerdo que también están los CIPAS, y los CIPAS son participativos, y pueden hacerle preguntas a los profes, y de pronto los profes pueden también llevar ejemplos de estos ejercicios, ¿sí? No esperar de pronto a la web, sino que también pueden ir un poquito más allá, en las conversaciones que tienen desde el foro, en los chats, pueden hacerle preguntas y se puede reforzar esta parte, ¿vale? Entonces, mientras el compañero confirma si le quedó claro, vamos avanzando un poco, ¿sí? Bueno, vamos entonces a trabajar esta parte, una parte teórica, una parte de repaso que está en el material, pero también vimos en la tarea anterior. Entonces, recordemos que la pendiente de una recta, ¿sí?, se define como este cociente, ¿sí? Si yo tengo dos puntos y los puntos tienen estas coordenadas, x1, y1 y x2, y2, la pendiente de esta recta que pasa por estos dos puntos se define como y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
Pero este cociente también hace alusión a la definición de tangente, tangente cateto opuesto sobre adyacente. De tal forma que la pendiente se puede ver como la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Si yo tengo un ángulo de inclinación, yo le saco la tangente a eso y eso me da el valor de la pendiente. Entonces, la pendiente tiene unos significados. Si la pendiente es 0, significa que el ángulo que se forma es horizontal. ¿Sí? Porque no hay inclinación. ¿Sí? Entonces, la recta es horizontal. Si la pendiente es 0, es horizontal la recta. Si la pendiente es un número negativo, la recta viene decreciendo, viene bajando. De izquierda a derecha usted la ve que va bajando. Si la pendiente me da positivo, entonces la recta es creciente. Pilas con eso, es creciente. Y si la recta es vertical, la pendiente no existe. ¿Por qué no va a existir? Porque la coordenada x2 con x1 va a ser la misma y al hacer la recta me va a dar 0. Entonces, es cosas para tener claras. ¿Sí? Pendiente 0, la recta horizontal. Pendiente negativa, recta decreciente. Pendiente positiva, recta creciente. Y pendiente vertical, ¿sí? O recta vertical, la pendiente no existe. También en esta tarea, en el primer punto, recordemos que la derivada también se interpreta como la pendiente de la recta que es tangente a la curva en ese punto donde se está definiendo la derivada. Y si yo tomo la derivada de la función y yo evalúo el valor de x aquí, ese valor que me está dando es la pendiente de la recta que pasa por acá, ¿sí? Entonces, miren, tenemos aquí asociada esta idea de que la derivada es la pendiente de una recta tangente a la curva en un punto y tenemos estas ideas de qué significa la pendiente en términos de si la recta es creciente o decreciente. ¿Por qué es esto? Porque con esto podemos encontrar máximos y mínimos de funciones. ¿Qué es un máximo? Yo tengo esta función, intuitivamente un máximo es el valor más alto que alcanza la función. Aquí lo dice, ¿sí? Es el mayor valor que todos los puntos a su alrededor, ¿sí? Tengo varios puntos aquí, pero este es el más alto. Nótese que en un máximo la función viene creciendo del lado izquierdo y decreciendo del lado derecho. Si yo lo asocio a rectas tangentes, todas estas rectas tienen pendientes positivas y a la derecha tienen pendientes negativas. Y la pendiente de la recta que está en el máximo debe ser 0 porque tendríamos una recta horizontal, como para que vayan teniendo una idea de a dónde vamos a ir. De igual forma se define mínimo. ¿Sí? El mínimo es el punto más bajo, ¿sí? En una función. Entonces, en un mínimo, a la izquierda la recta viene, la función viene decreciendo y a la derecha la función va creciendo. Entonces, si yo me imagino rectas tangentes aquí bordeando, yo veo que todas esas rectas, como vienen decreciendo, tienen pendiente negativa. Y todas estas rectas a la derecha tienen pendiente positiva. También ocurre que los mínimos o los máximos también ocurren en puntos donde la derivada no existe o donde hay picos, como en este caso. Este es un ejemplo de la función valor absoluto. Aquí hay un pico, aquí hay una parte afilada. Aquí no hay pendiente porque la recta viene así y cuando intenta dar la vuelta ya como que no se mantiene estable. Entonces, como está afilado, entonces aquí la derivada no existe. ¿Sí? Bueno, ¿por qué eso? Si vemos esta función que tengo de ejemplo, esta función, miren que es una función que ella va subiendo, baja, vuelve y sube. Aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo. Este punto la función va creciendo y en este va decreciendo. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar esos máximos y esos mínimos? A partir de la idea de que la recta tangente a la curva en este punto es horizontal. Lo mismo que es horizontal. Si ella es horizontal, la pendiente es 0. Ahora también, como yo sé que también que la pendiente de esta recta tangente corresponde a la derivada de la función cuando la evalúo en este punto, sería lógico pensar que si yo tomo la función y la derivo, cuando yo reemplace ese valor de x, la derivada aquí me debe dar 0. Entonces, yo parto de esa idea. Yo digo que hablo de lo que se llama entonces un punto crítico. Un punto crítico es un punto donde la derivada se me hace 0. Entonces, yo lo primero que hago es que derivo la función, tomo esa derivada, la igualo a 0 y encuentro todos los valores de x donde eso es 0. Esos puntos se llaman puntos críticos y son los puntos donde se sospecha que pueden haber máximos o mínimos de una función. También donde no existe. Pero en la tarea nuestra no ocurre que haya alguna función donde la derivada no exista. En todas existe.
Entonces nos vamos a quedar solamente con los valores, ¿sí? Donde la derivada se hace cero. Esta es una primera idea, ¿sí? Esto es como explorando y revisando lo que ustedes ya han debido de haber leído del material que está en la plataforma de la universidad, la teoría. Bien, bueno, hablemos ahora un poquito de algo que se llama concavidad. La palabra cóncava es un sinónimo de la palabra hueco, hundido, hendido o socavado. Cuando hablamos de cóncavo, pensemos en la parte interior de la cuchara donde cae la sopa. Entonces, aquí tenemos esto que es cóncavo. Aquí también tenemos esto que es cóncavo. Este cóncavo se llama cóncavo hacia arriba porque la parte hueca está mirando hacia arriba. Y este es cóncavo hacia abajo porque la parte hueca está mirando hacia abajo. Miren aquí un puntico azul que yo marqué que se llama punto de inflexión. Y de él vamos a hablar ahora. ¿Sí? Entonces, miren la función cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Perdón, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, vamos a hablar cómo yo encuentro la concavidad de una función como tal. Aquí está la definición. Si yo tengo una función, que es cóncava hacia arriba en este punto, ¿cuándo ella es cóncava hacia arriba? Cuando yo calculo la segunda derivada y si la evalúo y me da positivo, ella es cóncava hacia arriba. Si yo tomo la derivada y la evalúo en ese punto y me da negativa, ella es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Estos son conceptos que tenemos que tener ahí, que ahorita los vamos a evidenciar en un ejercicio. ¿Sí? Son ideas que tenemos que tener claras. Cóncava hacia arriba, la segunda derivada debe dar positiva y cóncava hacia abajo, la segunda derivada debe dar negativa. Ahora, ¿qué es un punto de inflexión? El punto de inflexión es este punto, ¿sí? Que mis estudiantes en el colegio dicen que es donde se tuerce la curva, ¿sí? Ellos me dicen, profe, como cuando usted coge la toalla y la enrolla, o el punto por donde se parte la cuchara, ¿sí? Entonces, matemáticamente, un punto de inflexión es cuando la función, es aquel donde la función cambia de concavidad. Miren que ya viene de cóncava hacia arriba y se vuelve cóncava hacia abajo, este punto de inflexión. Miren este río. Este río viene cóncavo hacia arriba, luego pasa cóncavo hacia abajo. ¿Dónde ocurre eso? Ocurre aquí, ¿sí? Aproximadamente. Ese sería el punto de inflexión de ese río. Entonces, matemáticamente, ¿dónde ocurre ese punto de inflexión? Donde la segunda derivada es cero. Entonces, el punto de inflexión ocurre donde la segunda derivada de la función es cero. ¿Sí? Entonces, con esas ideas, lo que en realidad estamos desarrollando nosotros son lo que en los libros aparece como criterio de la primera y segunda derivada. Si de pronto alguno quisiera buscarlo en algún video de YouTube, pero están mezclados para que sea más eficiente. Entonces, a mí me van a pedir en el ejercicio que determine los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión y que haga una gráfica. Entonces, aquí les dan unos pasos. Primero, derive la función. Segundo, la derivada de la función la igualamos a 0 y despejamos x. ¿Sí? Para saber cuáles son los puntos críticos. Luego nos dice, vuelve y derive la función. ¿Sí? Y esta función que está acá, tenemos que igualarla a 0 para encontrar los puntos de inflexión. Ahora bien, hay un criterio que nos permite determinar si una función tiene un máximo o un mínimo. Si este punto crítico que yo encontré acá, yo lo reemplazo en la segunda derivada y me da negativo, de una yo digo que es máximo. Y si me da positivo, de una digo que hay un mínimo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver con un ejercicio de una acá. Bueno, esto es una función que está hecha en GeoGebra, pero vamos a trabajar acá con esta. Esta es la tarea. Aquí me dicen, aquí están los ejercicios de la tarea. Me dicen que te dan una función, busque los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión y que hagas una gráfica en GeoGebra donde eso se pueda ver. ¿Sí? Permítame un momentico mientras yo voy a explicar, voy cargando GeoGebra. Lo he cargado. Él va cargando ahí mientras yo le voy a explicar. Bueno, listo. Entonces, aquí, ¿cuáles reglas de derivada van a usar en la tarea? Van a usar las que ya conocen. La derivada de una función constante, la derivada de la función idéntica, que la derivada de x es 1,
Si tengo un número que multiplica x, por ejemplo, 3x, la derivada de 3x le va a dar 3. La derivada de la función potencia, que si yo tengo, por ejemplo, aquí x a la 3, eso va a dar 3x a la 2. O sea, no vamos a tener funciones difíciles como tal. Entonces, viene el primer ejercicio. Dice, calculemos las coordenadas de los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión. Entonces, el primer paso es derivar. Entonces, derivamos. Entonces, f' de x va a ser igual. El 3 baja, multiplica a la x, que queda elevado a la 2, esto sobre 6. Menos la derivada de 8x es 8, más la derivada de 5, que es 0. Si yo simplifico mi tercera y tercera, aquí me va a quedar 1/2 de x a la 2 menos 8. ¿Cuál es el segundo paso? La derivada se iguala a 0. Igualar la derivada a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos 1/2 de x a la 2 menos 8 igual a 0. ¿Sí? Aquí hay muchas formas de hacer este ejercicio. ¿Sí? Yo aquí quiero eliminar esta fracción. Yo podría multiplicar toda la expresión por 2. Entonces, si yo multiplico la expresión por 2, cuando multiplique esta por 2, el 2 por el 1/2 se me cancela y me queda a la 2. X a la 2 solamente. El 8 multiplicarlo por 2 me da 16 y el 0 multiplicarlo por 2 me da 0. Entonces me doy cuenta que lo que en realidad tengo es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar de esta manera. X menos 4 por X más 4. Y este producto es 0. Cuando yo tengo que un producto es 0, de dos términos que se están multiplicando, significa que el primero es 0 o el segundo es 0. De aquí yo encuentro que al despejar X es igual a 4 o que X es igual a menos 4. Aquí estoy encontrando mis dos puntos críticos. Estos dos puntos son críticos. Es lo primero que yo tengo que encontrar. Entonces, si yo me vengo acá a los pasos, listo, ya yo encontré los puntos críticos. Entonces me dice, ahí es la segunda derivada. Vamos a hallar la segunda derivada. Entonces, paso 3. Paso 3. Encuentro la segunda derivada. ¿Listo? Entonces me voy con la segunda derivada. Entonces tomo la primera función que ya la derivé y voy a partir de aquí. Vamos a tomar esta que ya está simplificada. Entonces vamos a copiarla acá primero. F' de x es 1/2 de x a la 2 menos 8. Me la traje, no he derivado. Entonces derivamos otra vez. F segunda, este es el ejercicio cuarto. El 2 baja y multiplica el 1/2, pero el 2 por el 1/2 se cancela y me queda x. Y la derivada de 8 es 0. Ahí tengo la segunda derivada, listo. Tengo el tercer paso listo. Ahora me voy a los pasos. Después dice, bueno, ya usted encontró la segunda derivada. Luego dice, tome los puntos críticos y reemplácelos en la segunda derivada. Entonces yo voy a reemplazar los valores que obtuve. Entonces, paso 4. Reemplazo puntos críticos en f segunda de x. Listo, entonces yo voy a colocar primero f segunda de menos 4. Yo lo reemplazo aquí en x. Si yo reemplazo x por menos 4, eso me da menos 4. ¿Qué voy a mirar? No el número, sino el signo. Como esto es un número negativo, significa que esto es menor que 0. Entonces voy acá y me dice, bueno, como esto me dio menor que 0, ahí en ese valor de x debe haber un máximo. Entonces yo aquí concluyo enseguida. Entonces en x igual a menos 4, f posee un máximo.
Y ya tengo una primera parte. Ahora reemplazo el otro punto crítico. F segunda de 4. Cuando lo reemplazo aquí, me va a dar 4 positivo. Significa que es mayor que 0. Entonces, en el criterio que está allá, dice que cuando eso da positivo, quiere decir que en X igual a 4, F posee un mínimo. Hasta ahí encontré los máximos y los mínimos de la función. Aquí está la gráfica. Vamos a subir esto un poquito más. Listo, por acá. Bien. Entonces, ¿qué dice ahora el ejercicio? O los pasos. Bueno, ya tengo eso. Ya tengo esto acá. Esta parte. Luego dice, determinar las coordenadas del máximo y el mínimo se reemplaza la función de estos valores. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros acá? Tendríamos que reemplazar el valor de X igual a 4 y el de menos 4 en la función que me dieron como ejercicio, que es esto, ¿sí? En esta función, ¿sí? Pero eso lo podemos hacer con GeoGebra, ¿sí? Para hacerlo más práctico. ¿Qué sería? Reemplazar el valor de X por menos 4 y por 4. Entonces, ese lo hacemos ahora en GeoGebra. Bueno, vamos a hacerlo enseguida. Vamos a tomar la función que voy a anotarla por acá para poderla copiar, que sería 1/6 de X a la 3 menos 8X más 5. Listo. Entonces, vámonos a GeoGebra. En GeoGebra yo escribo la función. Es fácil. Le digo Y igual. Entonces, es 1/6 de X. Vamos a ver, porque no encuentro. Bueno, no encuentro dónde escribir. Bueno, vamos a escribirlo acá así manual. X elevado a la 3 menos 8X más 5. Y yo le doy enter. Miren la expresión, la función. La minimizo un poco. Aquí la tengo. ¿Sí? Pero yo puedo calcular aquí en GeoGebra los valores. Yo aquí escribo. Vamos a buscar aquí punto. ¿Sí? El punto. ¿Sí? Un punto acá. Entonces, vamos a colocar aquí punto vector. No recuerdo cómo es. A ver. F. Ok, vamos a colocar F de 4. Así. F de 4. Entonces, me está diciendo que cuando X vale 4, Y vale menos 49 tercios. ¿Sí? Y cuando X vale menos 4, entonces aquí F de menos 4, aquí me dice que vale 79 tercios. GeoGebra no me lo da simplificado, me lo da de esta manera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer allá. Entonces, en el paso que sigue, se me perdió el... En el paso que sigue, que sería el paso 5, entonces los puntos serían 4, y los valores de la función 4, 4 menos 49 tercios, 4, menos 49 tercios, son los valores que me están pidiendo para graficar. Y el otro valor sería menos 4,79 tercios. Me están pidiendo eso. Son los puntos de la función, es lo que me piden acá. Listo. Vámonos entonces ahora con lo que nos siguen pidiendo ahora, que es determinar el punto de inflexión, que dice tomar la segunda derivada e igualarla a 0. Entonces vamos y tomamos la segunda derivada que la encontramos acá. ¿Sí? Paso 6. Igualamos la segunda derivada a 0. ¿Listo? La igualamos a 0. Entonces, la segunda derivada nos dio ¿cuánto? X. Entonces, F segunda de X me dio X. Y si yo igualo a 0, X me da 0. ¿Listo? Te quiere decir que en X igual a 0, F posee un punto de inflexión. Y lo vamos a ver ahora en GeoGebra. Miremos acá en GeoGebra. A ver.
Y mostrar el escritorio. Miren que aquí en x igual a 0, aquí miren, la función está cambiando de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué más me dice los pasos del ejercicio? Me dice que entonces evaluemos valores a la izquierda y a la derecha para determinar el signo de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué hacemos nosotros? Miramos un valor a la izquierda de 0 y otro a la derecha de 0. Entonces, paso 7, ya casi para finalizar. Paso 7, evaluamos, pero siempre va a ocurrir esto. Evaluamos el signo de f segunda de x. Entonces, yo tengo que x igual a 0. Un valor a la izquierda de 0. Menos 1. Si yo reemplazo f segunda de menos 1 como la derivada medio x, eso me va a dar menos 1. ¿Qué significa? Que es negativo. Y si es negativo, yo recuerdo por acá, en lo que yo les explicaba, que si la segunda derivada me daba negativa, ¿sí? Ella es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces yo aquí digo que la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Aquí yo enseguida concluyo. La función es cóncava hacia abajo. Y si tomo un valor a la derecha del 0, que es 1, pues, entonces aquí me va a dar 1, que es mayor que 0. Entonces la función es cóncava hacia arriba. Y lo miramos en GeoGebra. Mírenlo, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Eso es lo que me están pidiendo. Ahora, ¿cómo yo compruebo si es verdad que esos son los máximos y los mínimos? Yo aquí escribo máximo. Y coloco aquí máximo y coloco esta última. Función extremo inferior intervalo, extremo superior intervalo. La función, GeoGebra la llamó F. Yo la llamé a Y, pero GeoGebra le puso F. Extremo inferior, yo me di cuenta en la gráfica que yo puedo tomar cualquier valor de X que yo vea que me cobije el máximo y el mínimo. Por ejemplo, yo creo que aquí que el menos 10 me sirve. Entonces escribo aquí menos 10 y a la derecha tomo 10 y le doy Enter. Mira, él me está diciendo que el máximo es este, menos 4,26,33, que es lo que va a dar 79 tercios. Y después si quiero escribo mínimo, coloco acá, mínimo, digo la función es f, coloco aquí entonces desde menos 10 hasta 10. Si usted coloca 20 y menos 20 va a dar lo mismo, ¿sí? Porque es el único máximo y el único mínimo. Y si profe, quiere corroborar el punto de profe, inflexión, ya va, profe, escribo punto, listo. inflexión, y mira que aquí él me dice polinomio. El polinomio es la función, yo escribo aquí f. Y mira que él me dice que el punto de inflexión está en 0. ¿Qué hago yo? Tomo un pantallazo y lo pego al lado del ejercicio, ¿sí? Yo tengo un segundo ejercicio para refrescar esto, pero vamos primero a la pregunta. Profe, está preguntando José Ever que si siempre va a dar un valor negativo y positivo. Pues no, yo creo que es dependiendo de la función, ¿no, profe? Porque aquí no, ahí, eso depende. Mira ajá, sí, profe. esta gráfica, mira esta gráfica. Bueno, si te das cuenta en esta gráfica, esta función tiene dos mínimos y un máximo. Y mira que este máximo ocurre en 1 y el mínimo este ocurre en 3. O sea, esta función tiene 3 puntos críticos. En x igual menos 4, en x igual 1 y en x igual 3. Mira que hay dos positivos y hay uno negativo. Entonces no necesariamente puede ocurrir eso. ¿Sí? Sí, profe, yo creo que de pronto están relacionando que siempre vienen pares. Entonces Ok, tenemos que no. dejar, sí, yo Sí, creo que es depende. más como informarle, exacto, hay a veces que habrían dos máximos o un mínimo, a veces solo un mínimo, un máximo, no más, todo depende porque sabemos que existen infinitas de funciones en este mundo, profe. Es correcto, sí. Entonces, en este caso, lo que sí te digo es que como esta función era cúbica, y al derivarla nos queda de grado 2, pues como es de grado 2, aquí cuando lo igualas a 0, tú vas a encontrar dos valores de x. Entonces, ahí en esos dos valores casi siempre ocurre, si la función es continua, que uno corresponde a un máximo y el otro corresponde a un mínimo. ¿Sí? ¿En qué puesto están? No te sabría decir. Podría ser máximo de la izquierda, mínimo de la derecha,
o viceversa, ¿sí? Entonces, si la función que te dan es de grado 4, cuando la derivas es de grado 3, entonces ahí hay 3 raíces. Entonces pueden haber 2 mínimos y un máximo, o 2 máximos y un mínimo, o sea, dependiendo de la complejidad del ejercicio, ¿sí? Pero acá los ejercicios no son tan difíciles los que se colocaron como tarea. Son muy parecidos a estos, son manejables, ¿sí? ¿Hay alguna otra Profe, pregunta? sí, ¿Sí? profe, Dayana pregunta que por qué dice, Dayana Mercado pregunta, ¿por qué 1? No sé, el 1 sería en... Okay. Mira, lo que pasa es que queremos verificar la concavidad. Entonces, como la derivada a mí, la segunda derivada, me da 0 en x igual a 0, entonces ahí ya sabemos que hay un punto de inflexión. Míralo acá, el punto de inflexión. Entonces, yo necesito saber la función, la concavidad, cómo es a la izquierda y cómo es a la derecha, porque acuérdate que el punto de inflexión es donde la función cambia de concavidad. Entonces, yo cojo un número a la izquierda. El número que yo cogí a la izquierda, como era 0, cogí menos 1. Pero si tú quieres, escoge menos 2, menos 3, menos 100, menos 1000, el que tú quieras. ¿Ya? ¿Y qué te va a dar? Te va a dar el signo, que es al final lo que yo necesito. Cuando yo reemplacé x igual a menos 1, en la derivada, la segunda derivada, mira que como es x me da menos 1. Entonces, yo que necesitaba saber el signo. ¿Para qué? Ah, es cóncava hacia abajo. Y a la derecha del 1, del 0, cogí el 1, porque son números fáciles de manejar. Pero si a ti te gustan las cosas difíciles, tú escoges el 2000. No importa. Te va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, profe, yo creo lo de la esta. Profe, Crisley, yo creo que es de lo mismo, dice que porque no entendió por qué puso 10 en el máximo. Ah, bueno, mira, vámonos a la función. Listo, en GeoGebra. Mira que yo aquí, en este ejercicio, si te das cuenta, el máximo y el mínimo, yo viendo la gráfica, ellos están entre menos 10 y 10. ¿Sí? Porque yo a GeoGebra tengo que decirle, ¿de dónde a dónde voy a buscar el máximo? Mira, voy a escribir otra vez máximo aquí. Él me está pidiendo, él me dice máximo en un intervalo. Máximo, número. Aquí yo puedo colocar, mira que me dice máximo, función, extremo inferior, extremo superior. Yo escogí este. Yo le digo la función. Entonces, yo tengo que decirle a GeoGebra, ¿de dónde a dónde me va a buscar? Yo si hubiese querido, coloco menos 40, mira. Menos 40 y acá de este lado 30. ¿Sí? Bueno, aquí me está dando 30 porque GeoGebra me está calculando el 30 con la función ahí arriba. O sea, yo debo escoger un intervalo que me encierre los valores donde va a estar el máximo y el mínimo. ¿Sí? Yo aquí pensé que GeoGebra me iba a dar solamente lo de acá. Entonces, porque él me calcula la imagen de 30 y claro, como es más alta que esta, me dice que ese es el máximo. O sea, yo debo darle el valor de un intervalo desde donde están encerrados los dos números, el máximo y el mínimo, para que él me lo calcule. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, lo de puntos críticos, profe. Bueno, ¿qué pasó con los puntos críticos? ¿Cuál es la pregunta Yo exacta? creo que como una repasadita, y profe, de qué vendría a ser los puntos críticos como tal, Ah, o ok. sea, como... Bueno, los puntos críticos por definición son los puntos donde la derivada es igual a 0. Mira, si tú te imaginas aquí rectas tangentes, vamos a tratar de dibujar una aquí, a ver, recta tangente, mira. Tangente, vamos a ver, no, tengo que seleccionar un punto. Ah, no, tengo que una circunferencia. Aquí, vamos a ver, vamos a seleccionar un punto aquí. A ver, ahí está el punto. Entonces vamos aquí a buscar la tangente. Vamos a seleccionar el punto primero y ahora la tangente. No me sale acá. Bueno, vamos a ver aquí. Tangente, vamos a escribirla acá. Tangente, tangente del punto función. El punto GeoGebra me lo llamó D. Y la función es F. Mira que ahí me la dibujo. ¿Sí? Aquí las tangentes al lado izquierdo son crecientes. Y si yo lo tomo a la derecha, son decrecientes. Entonces, el punto crítico es por definición donde la tangente es horizontal. Entonces, si yo... Vamos a borrar esto para que tú lo veas. Que no me sale. Si yo escribo aquí, vamos a colocar aquí el punto A. Tangente
Tangente punto función. Yo voy a colocar aquí el punto A porque ya GeoGebra me lo definió. Y la función es f. Mira que ahí me da una recta horizontal. Sí, vaya. Entonces, miren. La función aquí es la derivada, la recta que está aquí es horizontal. Como es horizontal, la pendiente es 0. Pero como la interpretación geométrica de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente a la curva, la recta tangente aquí, la pendiente, la derivada debe ser 0. Entonces, por eso es que primero buscamos los puntos críticos. Entonces, el nombre de punto crítico es ese, es el punto donde la derivada se anula y es donde uno sospecha que ocurren los máximos y los mínimos. Porque a veces también pasa que cuando yo derivo, algún valor de la derivada me da 0, pero ese no es ni máximo ni mínimo. Resulta que a veces es punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, pero son los candidatos, son los sospechosos. Por eso es que acá, cuando estamos evaluando, miren que los evaluamos en la segunda derivada para determinar si es máximo o es mínimo enseguida. ¿Sí? Entonces, no sé si le quedó claro a la compañera. El nombre de punto crítico es eso, que es donde la derivada se hace 0. Sí, profe, yo creo que estaba preguntando eso, o sea, sí, la definición como tal, pues Ok. porque sabemos lo de puntos críticos, sí, profe. Yo Bueno, creo que está muy bien para que hagamos el otro ejercicio. pues vamos al otro ejercicio para reforzar. ¿Sí? Entonces miren este ejercicio que aparece acá. Tenemos la función. Vamos otra vez con los pasos. Acá no lo voy a escribir, lo voy a mencionar. Entonces, el primer paso es calcular la derivada. Entonces, la derivada de esta función es 9x a la 2 más 12x más 3. Listo. Ahí está la derivada. ¿Sí? Ahora, esta derivada, perdón, la vamos a igualar a 0. Es el segundo paso. La derivada se iguala a 0. Entonces yo tomo aquí, vamos a ir bajando esto para no hacer como el otro ejercicio. Lápiz molesto. Vamos a ir bajando aquí esto, perfecto, para tener espacio. Bueno, entonces, entonces igualamos esto a 0. Entonces, 9x a la 2 más 12x más 3 lo igualamos a 0. Esto tiene muchas formas de ser resuelto, ¿sí? Entonces, yo aquí me doy cuenta que todos estos números son múltiplos de 3. Entonces, yo para simplificar la expresión, la voy a dividir por 3. Entonces, si yo divido por 3 todo, aquí 9 entre 3 me da 3, x a la 2, 12 entre 3 me da 4x, 3 entre 3 me da 1, y esto es igual a 0. Entonces, este trinomio usted lo puede resolver por factorización o lo puede resolver usando la fórmula general. Tenemos que hallar los valores de x para los cuales esto se anula o se hace 0. Entonces, ya es gusto de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, este trinomio es de la forma ax a la 2 más bx más c. ¿Sí? Entonces, este trinomio, recuerden que se resuelve multiplicando toda la expresión por 3 y se divide por 3, que al final nos quedaría así. 3x elevado a la 2 más 4 por 3x más 3. Y esto dividido por 3. Entonces, esto se factoriza de esta manera. Escribimos la raíz cuadrada de 3x a la 2, que es 3x, en ambos términos, ¿sí? Y aquí escribimos más, y más por más te da más. Entonces, dos números que multiplicados den 3, y en este caso que sumados, porque son signos positivos, ambos me dé 4. Entonces sería 3 y 1, ¿sí? Entonces, ahora simplifico. Esta expresión, ambos tienen tercera, este tiene tercera y este no, por lo tanto saco tercera aquí que es 1, tercera aquí que es 1 y tercera que es 1. Y entonces la expresión me va a quedar de esta manera. Me va a quedar x más 1 por 3x más 1 igual a 0. Y como ahorita, si yo tengo un producto de dos factores iguales a 0, quiere decir que el primero es 0 o el segundo es 0. Entonces, si este es 0, yo despejo, aquí me da que x es igual a menos 1, y si despejo acá, el 1 pasa a restar y el 3 pasaría a dividir. Entonces, esto me da menos 1/3. Estos son
mis puntos críticos. Porque aquí es donde la derivada se hace 0. Listo. Ya tengo 2 pasos resueltos. Vamos a ver qué dice la tabla. Se me olvidó, listo. Yo vuelvo, no pasa nada. Encuentro la segunda derivada. Listo. Entonces me vengo para acá. Vamos a encontrar la segunda derivada. Listo. Entonces vamos aquí a ir resaltando con rojito esto. Y acá si esto lo escribo acá. ¿Sí? Entonces me piden que encuentre la segunda derivada. Entonces me voy a mi primera derivada. Recuerden que mi primera derivada era 9x a la 2 más 12x más 3. Entonces, calculo la segunda derivada. Entonces, 2 por 9, 18x. La derivada de 12x es 2. Listo. Ya tengo mi segunda derivada. Me voy a ver el siguiente paso. Pero el siguiente paso me dice que yo debo evaluar los puntos críticos en la segunda derivada. Entonces, f segunda de, vamos a coger entonces primero menos 1. ¿Qué significa? Que yo voy aquí a reemplazar x por menos 1. Entonces, 18 por menos 1, menos 18, más 12, esto da menos 6. ¿Qué me dio? Me dio negativo. Me voy acá a lo que me dice la regla. La segunda derivada en el punto crítico me dio negativo. ¿Qué hay entonces ahí? Hay un máximo. Entonces, aquí yo digo, entonces, en x igual a menos 1, f posee un máximo. Listo. Ahora evalúo f segunda de menos 1/3. Entonces sería 18 que multiplica a menos 1/3 más 12. 18 por menos 1/3 es como dividir 18 entre 3. Como hay un menos acá, daría menos 6. 18 entre 3 es 6. Menos 6 más 12. Y eso me da 6 positivo. Como es positivo, entonces el criterio ya me dice, vamos a ver qué dice el criterio cuando x es positivo. Dice, cuando es positivo, ahí lo que existe es un mínimo. Entonces, me vengo para acá. Entonces, yo digo, en x igual a menos 1/3, f posee un mínimo. Listo. Ya tengo eso. Vamos al paso 5. El paso 5, aquí me dice que debo encontrar los valores de la función. Entonces, ahí si queremos nos vamos de una GeoGebra para evitarnos hacer esos cálculos, sino que GeoGebra nos ayuda un poco. ¿Sí? Entonces, la función es 3x a la 3 más 6x a la 2 más 3x, para copiarla en GeoGebra. Entonces, vámonos a GeoGebra. Vamos a borrar todo esto. Acá arriba borramos la primera y creo que se borra todo. ¿Listo? Entonces, y igual 3x elevado a la 3 más 6x elevado a la 2 más 3x. Entonces, miren la función. Me quedó así. Vamos a ampliarlo un poquito porque no se logra percibir todo. ¿Sí? Entonces, miren acá. Deja moverla. Listo. Ahora sí. Listo, miren. Vamos a ampliar otro poquito más. Ahí la tenemos. Miren. Aquí me está dando los valores, ¿sí? Los valores que me dio la función, 1/3, ¿sí? X igual a menos 1/3. Tendríamos que pronto cambiarlo un poquito más. ¿Dónde está aquí el ejercicio? Espérense que aquí está pasando algo. No, me está trabajando con la función anterior. Déjenme, yo voy de nuevo. No sé qué pasó. Igual 3x elevado a la 3 más 6x elevado a la 2 más 3x. No sé qué pasó, por qué me salió eso. ¿Por qué me devolvió allá? Vamos a ampliarlo entonces. Ok, ahora sí ya, se percibe mejor. Entonces esto es lo que necesito, el pantallazo este. Miren, en 1/3
en menos un tercio, perdón, mire lo que es más o menos 0,3, está el mínimo. Y el otro que me dio menos 1 está el máximo, ¿sí? Que teníamos allá. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ya tenemos una idea. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Evaluar f de menos un tercio y f de menos 1. Yo escribo aquí f de menos 1. Le doy enter. Efectivamente me está dando 0. Y escribo acá f de menos un tercio. Y me dice menos 0,44. Entonces yo coloco acá en el paso 5, me están pidiendo los valores. ¿Sí? Entonces, un punto, que lo podemos llamar A, si quieren, sería menos 1,0 y el punto B sería menos un tercio, se me olvidó, menos 0,44. Menos 0,44. Esto es porque anteriormente nosotros hacíamos la gráfica manual y necesitamos calcular eso, pero como GeoGebra no lo está dando, solamente simplemente es un requisito para llenar acá en el ejercicio. Bueno, luego dice el paso que sigue, que tomemos la segunda derivada y la igualemos a 0 para buscar el punto de inflexión. Entonces el paso 6, ya nosotros tenemos la segunda derivada calculada, que es 18x más 12, y la vamos a igualar a 0. Entonces vamos a tomar 18x más 12 y la igualamos a 0. Entonces si yo despejo me quedaría 18x es igual a menos 12, x es igual a menos 12 entre 18 y si yo simplifico mitad y mitad me da menos 6/9. Y si saco tercera y tercera me da menos 2 tercios. Menos 2 tercios es menos 0,6 aproximadamente, ¿sí? Entonces, quiere decir que en x igual a menos 2 tercios, f posee un punto de inflexión. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio ahora? Que revisemos la concavidad, ¿sí? De la función para verificar cómo viene esa función, de la concavidad. Entonces, aquí lo que la compañera preguntaba que por qué cogíamos los números, concavidad. Entonces, yo tengo menos 2 tercios, que es menos 0,6. ¿Sí? Yo tengo este valor, y menos 0,6. Entonces, yo voy a coger un valor a la derecha y un valor a la izquierda, que estén cerquita y que sean fáciles de calcular. Entonces, un valor a la izquierda es menos 1 y un valor a la derecha, 0, simplemente. Y los evaluamos en la segunda derivada para saber cómo viene la función, si viene cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces, f segunda de menos 1, aquí está. Bueno, menos 1 no me, bueno, vamos a ver, menos 1. Entonces tenemos aquí 18 por menos 1 más 12. Esto me va a dar 18 por menos 1 menos 18 más 12. Esto me está dando menos 6, que es negativo. Si es negativo, ¿qué ocurre? Profe, se me olvidó, véngase para acá. Entonces, acá yo les decía que si daba negativo, era cóncava hacia abajo. Listo. Entonces, miren que ahí está todo. Y yo voy a compartir también las diapositivas, tanto rayadas como sin rayar. Entonces, la función f es cóncava hacia abajo. Y si entonces tomo 0, yo reemplazo 18 por 0 más 12. 18 por 0 da 0, más 12 da 12, que es mayor que 0. Entonces, f es cóncava y cóncava hacia arriba. ¿Sí? Me voy a GeoGebra y verifico todo eso. Mírenlo, a la izquierda, ¿sí? El punto de inflexión, ¿dónde queda? Vamos a buscarlo aquí. Punto de inflexión. Luego aquí, punto de inflexión. Entonces, el punto de inflexión del polinomio sería f. Él me dice, en menos 0,67, que es menos 2 tercios. Aquí te lo marca. Miren que a la izquierda es cóncava hacia abajo y a la derecha es cóncava hacia arriba. Ahora yo miro acá. La compañera que preguntaba ahorita, mira el intervalo. Yo puedo coger menos 1,6 y puedo escoger aquí 0,4. Máximo. Máximo, miren, máximo, no maximiza. Máximo f
Entonces yo dije aquí que iba a coger menos 1.6 hasta 0.4. Y le doy enter. Mira que el máximo es este, mira, menos 1,0. Y si le digo mínimo, digo la función f y cojo los mismos valores, menos 1.6 y 0.4. Mira lo que te lo dice, menos 0,3 que viene siendo un tercio negativo y el valor que es menos 0.44. Y ahí está. Y yo le tomo un pantallazo y lo pongo en el trabajo. Profe, no sé si hay preguntas. Sí, profe. Dayana estaba preguntando ahí, profe, ¿de dónde sale el x más 1? Creo que es el antes del 3, en el punto 2, profe, ahí sería. ¿De dónde sale el x más 1? Me imagino ese Aquí. x más 1. Sí, yo creo que debe ser de ahí. Ya. Aquí, mira. Si tú simplificas aquí, tercera te da 1. Tercera te da 1. Y aquí está la x. ¿Sí? Estamos simplificando aquí esta expresión. Te va a quedar x más 1 aquí por 3x más 1. ¿Sí? Esta es la factorización, ¿sí? Del ejercicio. Pero no sé si le quedaría claro a la compañera. Profe, necesito que estés pendiente de cuántas personas hay conectadas en la web. Por favor. Sí, profe, tenemos 34, tenemos, profe, ahorita conectadas, profe. Okay. Más, ahí vamos. Pero hubo un máximo de 38. Sí, okay, ahí perfecto. andamos. Perfecto, 38. Oh, profe, es que no sé. Listo. Profe, otra pregunta. En el punto 2, que se divide en 3. El punto 3, aquí. Me imagino, sí, profe. Me imagino hay factorización. ¿Dónde? Aquí. Punto 2 porque se divide en 3. No, profe, yo me imagino. Bueno, sí, exacto. Aquí, bueno, mira, no es obligación dividir por 3. Digamos que cuando uno ya quiere cierta habilidad en la matemática, uno cuando puede ver las cosas más fáciles las facilita. ¿Qué encontré yo aquí en este ejercicio? Yo veo que hay un 9, aquí hay un 12 y aquí hay un 3. Yo me di cuenta que todos estos números tienen tercero. Entonces, dividir entre 3 es sacarle tercera a todos para trabajar con una expresión más sencilla. Pero tú hubieses querido, trabajabas con esta expresión y te va a dar exactamente lo mismo, sino que al momento de hacer los cálculos, pues van a ser un poco más complejos porque tienen números más grandes. Vuelvo y le repito, esto se puede hacer factorizando o usando la fórmula general. Si yo hubiese usado la fórmula general aquí, 9x a la 2 más 12x más 3 igual a 0. Recuerden que esto aquí sería A. Déjenme, yo voy aquí a borrar un poquito. ¿Qué pasó acá? Bueno, no puedo borrar porque lo tengo acá, aquí abajito. Vamos a corregir bien este 9. Bien, entonces sería aquí 9. Entonces, este sería A, este sería B y este sería C. Y por fórmula general dice que es menos B, sería menos 12, más o menos la raíz cuadrada de B a la 2. 12 a la 2 es 144. ¿Sí? Menos 4 veces A por C. ¿Sí? 4 veces el producto de 9 por 3. ¿Sí? 9 por 3 es 27. 27 por 4. 4 por 7, 28. 4 por 2, 8. Y 2, 10. Sería 108. Sobre 2 veces A, que sería 18. ¿Sí? Entonces, si yo sigo haciendo estos cálculos, 144 menos 108, ¿eso da cuánto? 144 menos 108, 144 menos 108, eso da 36. Entonces, aquí me queda 12 más o menos la raíz cuadrada de 36 sobre 18. La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, 12 más o menos 6 sobre 18. Entonces, una raíz o un valor viene siendo 12 más 6 sobre 18. Y la otra va a ser 12 menos 6 sobre 18. ¿Sí? Esto es cuestión de gusto. 12 más 6, 18. Bueno, aquí me comí el menos 12. Entonces aquí sería menos. Aquí sería, bueno, aquí me estoy entonces equivocando. Menos 12 más 6 daría menos 6. Menos 6
sobre 18, que si yo simplifico, sexta da menos 1 y sexta aquí daría 3. Mira que es uno de los valores que obtuvimos, menos un tercio. Y acá 12 menos, aquí sería menos 12 y menos 6. Daría menos 18 entre 18 y eso da menos 1, que es el otro valor que obtuvimos acá, míralo, menos un tercio y menos 1. Entonces es cuestión de gustos, como ustedes quieran hacerlo, no hay ningún problema. ¿Vale? Sí, profe, yo creo, no, profe, por el momento no, yo creo que ahí está la explicación. Pues sí, los muchachos de pronto se enredan, profe, un poco, es porque pues no, ya uno a medida que ha manejado su álgebra, pues ve es sencillo, pero pues también le demostramos que con las formulitas también llegan al mismo resultado. Es correcto, es correcto. Bueno, entonces, jóvenes, si no hay más preguntas, doy por terminada la web conferencia. Espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Y pronto estaremos compartiendo el enlace de grabación. Y bueno, un placer haber estado con ustedes.